So I'm happy to present our next two presenters. We have Adolfo Gonzalez and Jocelyn Zavala, who will be presenting on intergenerational Spanish language maintenance within two Hispanic families in Salinas, California. Please give them a round of applause. Muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo González. Y yo soy Jocelyn Zavala. Bienvenidos sean todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Nos sentimos muy felices, muy orgullosos de que nos acompañen. Primeramente que nada, queremos agradecer a la doctora Rebeca Pozzi, nuestra consejera, a la profesora Cristín Fernández, que fue nuestra maestra de Capstone, al profesor Rafael Gómez, nuestro profesor de historia, y si por ahí se nos escapa uno, pues le ruego que nos disculpen. Hoy les vamos a presentar nuestro tema de investigación que se titula El mantenimiento intergeneracional del español en dos familias hispanas de Salinas, California. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera. Primeramente veremos el abstracto, después la inspiración del estudio, reseña literaria, preguntas de investigación, métodos, resultados, conclusiones, limitaciones e investigaciones futuras, implicaciones y las bibliografías. En este proyecto se estudia el mantenimiento y la conservación del español en dos familias que viven en la ciudad de Salinas, California, con un enfoque específico en las segundas y terceras generaciones. Se estudian algunos factores que estas personas creen que les está afectando el mantenimiento de su español. Estos factores son factor lingüístico, el contacto frecuente del español con el inglés, aparentemente es uno de los factores que está afectando el español de estas personas. Vuelvo a repetir, ellos piensan eso. Otro factor que aparentemente les está afectando también es el factor político, como la presión social. Existen otros factores como el factor socioeconómico, donde las personas tienen que trabajar mucho y descuidan ligeramente la educación de sus hijos. Bueno, ¿de dónde nos inspiramos para este estudio? Para nuestra formación profesional, tomamos varias clases de lingüística de español. En una clase de estas, que fue la clase de español 313, impartida por Pablo Oliva, tuvimos la oportunidad de estudiar diferentes lingüistas, como Noam Chomsky, Milton Acevedo, Silvina Mostrou, Potonsky y Philip Carter. Algunos de estos lingüistas sugieren que el español se está perdiendo en las terceras generaciones, es decir, en los nietos. En este momento es que nace nuestro interés para investigar si realmente se está perdiendo el español en las terceras generaciones. Uno de estos lingüistas, Philip Carter, de la Universidad Internacional de la Florida, ha hecho estudios y él afirma que ha encontrado que en la tercera generación, o sea, los nietos, sufre el español un pequeño desgaste en ellos. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de explorar un poquito más qué tan cierto es esta aseveración del lingüista Carter. El objetivo principal de nuestro trabajo es explorar si realmente se está perdiendo el español en los nietos de los hispanohablantes, como asegura Carter. Estudios previos. Existen algunos estudios que se han hecho aquí en el área de Salinas. Lamentablemente no pudimos encontrar muchos estudios en el cual apoyarnos. Solamente hay un estudio que realizó la doctora Zapata aquí en CSUMB. Se encargó de entrevistar a 51 personas, pero básicamente fueron como experiencias personales. Y nosotros decidimos retomar este tema, pero con un enfoque más al sistema lingüístico, a ver sobre el mantenimiento y la conservación del español en las familias.
Bueno, esta es nuestra reseña literaria. El español en los Estados Unidos en la actualidad cuenta con 37 millones de personas que hablan español en sus hogares. En la ciudad de Salinas, el 64% de los residentes hablan español, de acuerdo con el Censo General de los Estados Unidos del 2010. Sin embargo, el español ha enfrentado muchos problemas para su conservación, tales como la presión social, que es la necesidad de adaptarse a una cultura estadounidense. Las lenguas en contacto, que es el frecuente contacto del español con el inglés. Las lenguas de contacto tienen aspectos lingüísticos que han cambiado, como por ejemplo el cambio de código, que es una característica de habla que consiste en la alternancia del español e inglés al hablar. Otros cambios lingüísticos que trae el contacto con el español es los calcos, que vienen siendo traducciones literales de una palabra de inglés al español, y también los préstamos, que son palabras tomadas o prestadas de una lengua hacia otra. Además, existen otros factores que han afectado el mantenimiento del español en las comunidades inmigrantes. Tal vez las que mayor impacto han causado son las leyes en contra del bilingüismo. En el año de 1981, el senador Hayakawa propuso un movimiento llamado English Only, en el cual se pretendía que ellos argumentaban que a través del aprendizaje del inglés sería mucho más fácil para los inmigrantes adaptarse a la cultura estadounidense. Otro movimiento que afectó directamente al estado de California fue la Proposición 227 en el año de 1998, la cual eliminó la enseñanza bilingüe en las escuelas de California. Afortunadamente, años más tarde se recuperó. Estos obstáculos ya mencionados nos hacen plantearnos las siguientes preguntas. ¿Mantienen el español entre sus 3 generaciones 2 familias que viven en Salinas, California? ¿Qué factores parecen afectar el mantenimiento del español en estas 2 familias? Para responder a estas preguntas, realizamos un estudio lingüístico en la ciudad de Salinas, California. Salinas, California es una ciudad que está ubicada en el condado de Monterrey, en la cual el 64.4% de su población habla español. Para realizar este estudio, hicimos varias entrevistas en español con una duración de 30 minutos a 2 familias y sus descendientes que viven en la ciudad de Salinas. También realizamos análisis de las entrevistas para observar sus comportamientos lingüísticos para nuestro estudio. Y por último, comparamos los resultados obtenidos para nuestra conclusión. Para los efectos de nuestro estudio, como dijo mi compañera, realizamos entrevistas a 2 familias, los cuales los agrupamos en 2 grupos, familia 1 y familia 2, y también los clasificamos por generaciones. La generación 1, los padres; la generación 2, los hijos; y la generación 3, los nietos. A continuación voy a dar un perfil de nuestros entrevistados, y también quería mencionar que los nombres que aparecen son nombres ficticios para proteger la identidad de las personas que fueron entrevistadas por nosotros. Primero se encuentra el señor Juvenal Ibarra Padre, de la generación 1. Él nació en México, solamente estudió el 2º año de primaria. Él trabaja actualmente en la agricultura. Luego tenemos a María Ibarra, hija. Ella llegó a los Estados Unidos cuando tenía 10 años y solamente estudió hasta el 3er año de primaria en México. Y a continuación tenemos a Eden Ibarra Nieto, 3ª generación, nació en Salinas. Actualmente es estudiante en un colegio en Salinas. Vamos a proceder al análisis de Juvenal Ibarra. El señor Ibarra conserva en su habla un acento que es típico de su región. Por ejemplo, pudimos observar en una de las entrevistas, en una de las respuestas que nos dijo: todos los hijos que somos de padres hispanos
tenemos que hablar, tenemos que conservar el español. Entonces, palabras como semos, como ancina, como truje, son palabras que se usan regionalmente, lo cual se conoce como un lenguaje coloquial, y este lenguaje identifica a las personas de esa región. A continuación tenemos el análisis de la señora María Ibarra. La señora María Ibarra alterna algunas palabras en inglés. Ella estudió en Salinas y también en una de sus respuestas nos dijo, cuando no terminé la high school, no entendía nada. También sufrió pequeños problemas de discriminación cuando ella estaba estudiando en la high school y debido a eso no terminó la high school. Pero notamos nosotros cuando ella dice, no terminé la high school, allí está haciendo el cambio de código, está intercalando el español con el inglés, pero vuelvo a repetir, se le nota muy poco a María Ibarra. También cuando nos responde en una de las preguntas que le hicimos, ella dice, me hacían mucho bullying en la escuela por no hablar inglés. Aquí estamos notando que en vez de decir como acoso estudiantil, algo así, ella usa el bullying. Entonces está mezclando inglés con español, pero es precisamente por el contacto que ha tenido con el español. A continuación vamos a hacer el análisis del joven Eden Ibarra. Él habla y entiende muy bien el inglés. Solamente se limitó a responder sí y no cuando le hicimos preguntas cortas y tuvimos la necesidad de hacer una entrevista con un diálogo más elaborado. Y también Eden nos confesó que él se siente más cómodo hablando el inglés que el español. Y también nos dijo que no mantiene un diálogo frecuente con sus papás, con sus abuelos, debido a que los papás ni los abuelos hablan inglés. Y vuelvo a repetir, él se siente más cómodo hablando el inglés. Y esto nos lo dice en la cita cuando él menciona, mis padres no hablan español, la mayoría del tiempo yo hablo español con ellos, pero en realidad no hablamos mucho, ya que me siento más cómodo hablando en inglés. Entonces aquí podemos ver un pequeño problema, ya que existe una barrera de comunicación entre los padres y los hijos, ya que los hijos suelen aprender más inglés y van olvidando un poco el español. Y esto también se debe a que los padres pasan mucho tiempo y muchas horas trabajando. Entonces, el mínimo tiempo que ellos tienen para verse, los padres suelen irse a dormir y los hijos pues no tienen esa comunicación. Ok. Yo hice la familia número 2. Mis participantes son Francisco Martínez, que pertenece a la generación 1. Él nació en México, tiene 58 años, habla una lengua indígena, el zapoteco, y además habla español e inglés. Es estudiante en la universidad. La siguiente es Carmen Martínez, es segunda generación, tiene 45 años de edad, nació en México y habla español e inglés. La tercera es Kayla Martínez, es de la tercera generación, tiene 10 años y nació en Salinas y es estudiante de sexto año de primaria. Para Francisco Martínez, el señor Francisco Martínez no vimos que tuviera algún problema lingüístico, ya que él nos menciona, número 1, cuando estuve en la escuela tuve la oportunidad de mejorar mi español. Número 2, he tomado clases formales de español en el colegio comunitario. Es así que él sigue manteniendo su español. Para Carmen Martínez, es la misma situación. A pesar de ser segunda generación, ella nos dice, número 1, he estudiado español desde la secundaria, preparatoria y universidad. Mis padres me inculcaron desde pequeña la lengua del español. Este es un factor muy importante porque ella está manteniendo su español, recibiendo un input. Sus padres desde pequeña trataron de enseñarle su primera lengua de ellos, y es así es como ella ha mantenido su lengua.
También ella nos dice sobre esto, número 3. En mi trabajo la mayoría habla español. Tenemos que hablar español. Ella en esta entrevista da ciertas recomendaciones de cómo hablar un segundo idioma puede traerte muchos beneficios en la vida. Y Ahora voy a hablar sobre Kayla Martínez. En ella pudimos observar más cambios lingüísticos. Ella nos dice en el número 1, prefiero hablar más inglés. En mi casa se habla más inglés. Después podemos ver préstamos cuando ella dice, mi español no es muy fluente. Ella está tomando una palabra del inglés que es fluent y la convierte en fluente. La traduce literalmente. También el número 3, ella dice, los niños estaban separados por una fensa. Y pasa lo mismo. Ella quiso tratar de decir fence, pero dijo fensa, la traducción literal. Número 4, ella nos estaba contando sobre una película que miró y nos dice, su papá andaba trabajando por Hitler. Esta también viene siendo una traducción literal o un calco bien conocido, ya que traduce la palabra por for. Y después la número 5, ordenamos la comida para ir, que también viene siendo lo mismo. Ordenamos la comida, we ordered the food to go, ordenamos la comida para ir. Estos fueron unos de los cambios lingüísticos que nosotros observamos sobre su mantenimiento. También vimos en el número 6, por ejemplo, en la casa tengo una piscina, tengo perros y un gato. Estos son problemas de concordancias al no seguir un seguimiento de las palabras. Y después podemos observar el cambio de código cuando dijo, tuvieron que moverse a un lado de un concentration camp. El niño pensó que era una farm. Tengo muchas cosas que hacer en mi free time. Ahí podemos observar que recurre al cambio de código muy seguidamente. Todos estos problemas que pudimos observar en el habla de Kayla y Eden, que en realidad no nos gusta mencionar o decir que son problemas porque son ligeros cambios que presentan estos muchachos en la tercera generación. Kayla y Eden tienden a mezclar mucho el español con el inglés y es en este momento cuando el lingüista Carter asegura en uno de sus estudios que se está modificando el español en esta generación. Y los resultados que arrojan nuestros estudios, como mencioné, en la primera generación, ambos padres conservan el español. No se nota gran cambio en los padres de estas dos familias que entrevistamos. En la segunda generación, que son los hijos, que es Carmen Martínez y María Ibarra, el cambio se empieza a notar, pero muy leve. No existe un gran cambio entre la primera y segunda generación. Sin embargo, en la tercera generación es donde ya miramos que sí existe una modificación, pero como lo mencionamos anteriormente, es por el contacto continuo que se tiene con el inglés. Y nada más para recalcar, el lingüista Carter acuñó una frase que él le llama el patrón de la tercera generación, porque es en la tercera generación donde nosotros empezamos a ver que hay un debilitamiento del español en estos muchachos. La diferencia educacional. Como conclusión podemos ver algunas de las diferencias entre estas dos familias que a lo mejor es lo que está causando el desgaste o cómo las dos manipulan el mantenimiento de cada familia. La diferencia educacional entre el señor Juvenil Ibarra y el señor Francisco Martínez parece afectar el mantenimiento del español entre estas dos familias.
También el número de familias influye en el apoyo al desarrollo académico de los hijos, así como la falta de atención en los asuntos escolares que pueden afectar el desarrollo académico de los hijos. Este viene siendo como un factor socioeconómico. Como ya lo mencionamos, muchas veces los padres tienen que trabajar largas horas de trabajo y no tienen la oportunidad de asistir a la escuela, a las citas con los maestros o a saber qué es lo que está pasando con su hijo. Pero viene siendo un factor socioeconómico porque, como les digo, estos padres tienen que trabajar para poder así mantener a su familia. De acuerdo con nuestras investigaciones, concluimos que en estas dos familias el español se mantiene, solamente, como ya lo mencionamos, sufre un pequeño desgaste, un poco marcado en las terceras generaciones. A continuación, Jocelyn nos va a hablar sobre las limitaciones del estudio. Algunas de las limitaciones que tuvimos en este estudio fue que solamente entrevistamos a 2 familias, pero realmente este no fue una total limitación, ya que explorando entrevistando a estas 2 familias, pudimos obtener mucha información sobre ellas, aprender de sus experiencias y aprender de quiénes son, y aprender sobre sus hijos y aprender sobre lo que está pasando en su entorno. Para futuras investigaciones, nosotros recomendamos que si alguien quiere retomar este tema, podría ser, por ejemplo, solamente en el futuro sería muy bueno realizar un estudio solamente entre las generaciones 3 y 4, 3 y 4. Después el otro sería incluir cómo las escuelas bilingües o sus objetivos hacia la preservación del español. Y también explorar cómo la unión y la preservación de 2 lenguas pueden unir 2 mundos. Estos serían algunos temas que nos gustaría que algunos estudiantes a futuro retomaran. La otra pregunta que nos va a explicar Jocelyn es ¿por qué nos debería de interesar este tema? Muchas veces nos hemos preguntado por qué este estudio debería ser importante. Bueno, yo tengo un ejemplo. En mi trabajo, una vez le pregunté a una compañera, ¿qué idioma le estás enseñando a tu hijo? Y me dijo, inglés. Y le dije, ¿por qué? Porque yo no quiero que mi hijo sufra ninguna discriminación y no quiero que mi hijo se retrase en la escuela, porque ese es el lenguaje que ellos enseñan. En estos tiempos hay muchas personas que actualmente se preocupan más porque sus hijos aprendan el inglés, ya que ellos piensan que el inglés es lo que los va a llevar al éxito. Pero hay otros que tratan de que sus hijos aprendan los 2 idiomas, que es el español y el inglés, para que ellos tengan un futuro más brillante, ya que ser bilingüe te da muchas oportunidades. Un punto más que quisiera agregar sobre nuestro estudio es que llegamos a la conclusión, después de haber analizado las entrevistas, las respuestas que nos dieron nuestros entrevistados, es que los programas, la falta de apoyo a los programas bilingües afecta mucho al mantenimiento del español, y como mencionamos también el factor socioeconómico, que a veces las familias, sobre todo las familias que trabajan en el campo, el sueldo es demasiado bajo, se ven en la necesidad de trabajar horas y horas, jornadas largas en el campo, y descuidan a sus hijos no porque ellos quieran, sino por necesidad. Y eso fue lo que nosotros encontramos como uno de los factores que está evitando la conservación del español. Y recalco, las políticas educativas en contra de los sistemas bilingües. Por lo tanto, nosotros sugerimos que nuestros líderes políticos apoyen más la conservación de nuestras lenguas. En el año a fines del 2017, a principios del 2018, nosotros como estudiantes, tuvimos un problema que realmente sí nos preocupó mucho.
los ejecutivos de las universidades en California, perdón, quisieron eliminar las enseñanzas bilingües en las escuelas. Y esto hubiera sido algo dramático tanto para los estudiantes como para los profesores. Este tipo de trabajo, este tipo de estudio es importante, ya que queremos reconocer y apreciar el valor del español aquí en los Estados Unidos. No queremos que se diminice, queremos que haya equidad, queremos que los dos idiomas tengan el mismo valor. Queremos que todos podamos ser bilingües. No es malo aprender 1, 2, 3, 4 lenguas. Es muy importante. Gracias. Solamente para agregar levemente, para realizar este estudio tuvimos que consultar libros, artículos académicos, sitios web y a los profesores, por supuesto. Gracias. Do we have questions for our speakers? I know this is going a little beyond the study, but what recommendations do you have to our program, to our institution, in terms of what is it that we can do to support the survival of Spanish as a viable language of this area? First of all, we have to recognize, as Jocelyn said, being bilingual is not a handicap. It's necessary because in this way we can compete in the labor areas. Being bilingual or trilingual is better because we are in the 21st century. Well, I feel like the school right now is doing a lot to maintain this program. We're gonna have a new building. So just to that, I feel like it's gonna help other students that wants to study Spanish or Japanese, have the opportunity. At this moment, we have a Spanish club. Brian and Eddie, they are and they have a strong group, a Spanish club, and this is the way we try to preserve and promote our language. And we are doing the same thing in Harnell College and other schools like in elementary school. And we think this is the way we can encourage to students to learn Spanish. Not only Spanish, they can learn any language they wanted. Maybe apply add another language, or you just expand a little bit the program, the classes, and students can get more motivated to try. Another question? After listening to you, I see that is very good research. But if you agree with me that in the 20 years, Spanish is going to be one of the best language here in more speakers? Well, I feel like here 2 languages are really important. But learning another language, or using Spanish or English or other one, it's really a good thing for every student. Because, for example, Latin America comes with 21 countries that speak Spanish. So know another language, or it can pursue us to go out, to explore, to understand other cultures, to interact with other people, to get out of our zone of comfort. I feel like 2 languages are really important, and no matter if one is more and one is less, we just want equity. We just want to be one. During our research, we read many articles. Some of them from Instituto Cervantes. They say in 2026, Spanish will be the minority language that will be speaken in the USA.
What do you suggest in order to improve the maintenance of the Spanish language in the third generation? For the input. Input. Exactly. Y esto empieza desde, sorry. And this is, sorry. And this She's starts bilingual. from, the family. Parents has to put that input in their kids. They have to share with them their culture, their beliefs, their language, and I feel like this is gonna help the third generation to keep the language alive. Actually, one of the answer what we got is from Kayla, and we were very, very surprised. Despite of her, she's very, very young, she strongly recommend parents to talk to their children in Spanish. Anywhere do you go, you have to talk Spanish, she told us. That's all the time that we have for now, unfortunately, so we can give all presenters the time that they need. So thank you very much. Thank you.